Bien, seguimos en FM La Costa. En esta mañana nos visita en la radio Mariano Dori, quien, se acerca a la radio. ¿Por qué? Porque hace aproximadamente 2 semanas atrás, en Viedma, cortaron 2 árboles, 2 araucarias, y ahora nos va a explicar muy bien. Y esto también ha molestado mucho a vecinos de Viedma, porque no son, primero, principal, que son árboles que nosotros sabemos que estamos en contra de lo que es el corte de árboles y el mal que se le hace a la naturaleza. Pero además, estos árboles, que ahora nos va a contar Mariano, estaban plantados desde 1930 en la calle Buenos Aires y Mitre, en Viedma. Pero bueno, primero, por supuesto, saludarlo y él nos va a contar bien ante este tema. Mariano, ¿cómo estás? Buen día, Lucas te habla. Buen día, Lucas, buen día a toda la audiencia. Es una visita acá a FM de la Costa para contarles un poco como vecino, ¿no?, de la comarca, que uno va viendo no solo el corte fuera de estación, sino también la tala, hay que definirlo como tala, no como poda, tanto en la ciudad de Viedma como en la de Patagones, pero marcadamente sobre Viedma. Y bueno, en este caso fui convocado a esta radio por Andrés, un amigo de la infancia, que fuimos justamente a la Escuela 30, donde en la esquina de Buenos Aires y Mitre también vivía mi bisabuela. En esta casa se plantaron en el año 1930 aproximadamente, cuando se hace la casa, en su fundación, 2 araucarias de la especie australiana. Por eso se podía ver en forma de conífera, muchos la confundían con un pino. No es la araucaria originaria del Neuquén. Y bueno, formando con los años un patrimonio cultural, que la gente las reconocía y de algunas maneras las tenían dentro de su familia, porque todos los días ir a buscar a sus hijos a la escuela, o también jugar con sus hojas que parecen ramas. Durante tantos años las diversas personalidades de Viedma y Carmen de Patagones que estudiaron en esa escuela las reconocían como las 2 araucarias de la calle Buenos Aires y Mitre, ¿no? Y como dice Lucas, hace 2 semanas fueron cortadas por el nuevo propietario, ¿no? Uno reconoce la propiedad privada como en este mundo, ¿no?, neoliberal, y en este mundo que uno también tiene derecho a la propiedad privada, pero también uno debe reconocer que la forestación que se ha dado durante muchos años, no solo en la Patagonia, sino generada por aquellos grandes cultores de la flora como Tais, Carlos Tais, que nos ha legado grandes plazas, bosques en todo el país, un generador de conciencia en aquella época, estamos hablando 1880. En adelante, el siglo de las luces, grandes personalidades que pensaron la Argentina, y personas como mi bisabuela y mi bisabuelo siguieron ese legado, y hoy en día muchas personas siguen plantando, sembrando, con un legado que hace también al patrimonio cultural y a la soberanía. ¿Por qué hablamos de patrimonio cultural y soberanía? Porque los árboles generan ese patrimonio, ese arraigo, donde la soberanía es necesaria para poder tener también poder sobre ese territorio. Con Lucas estamos hablando anteriormente que en la Constitución y también en el Código Civil se nombra específicamente a los árboles para poder tener posesión sobre un territorio, ¿no?, tanto privado como estatal. Pero bueno,
En el caso de la posesión 10añal o 20añal, se la da a una persona, a un individuo, con la plantación de árboles y el alambrado. Entonces ya estamos hablando que a esa figura del árbol nosotros después la estamos denostando, cortándola, y en el caso peor, aberrante, es que a esa figura del árbol la corta agentes del municipio, a un nivel que uno lo está viendo aceleradamente en la comarca, y lo están denunciando, bueno, personalidades que alzan la voz, mucha gente se queda callado, pero bueno, Andrés, tengo que nombrar a Andrés, a Betina y a Facundo, como 3 personas que alzan la voz, mientras... Bueno, que yo, perdón, Mariano, sí. bueno, Betina y los chicos son integrantes del Grupo Verde Es Vida Viedma. Sí, sí. Bueno, y voy a esto, ¿no?, de la soberanía, que bueno, si uno va a la base de la figura de soberanía, la base es la familia, ¿no? De ahí podemos hablar de patria. La célula básica, la unidad básica para poder decir patria es la familia, y justamente la familia es la que se dedica a plantar un árbol, ¿no? Entonces cuando uno ve estas talas de árboles y uno ve toda esta falta de conciencia, porque estamos hablando de conciencia y sentido común, algo que se está perdiendo. Ahí nombraste algo, perdona que te corte, porque vos decías, si bien el lugar lo compró una persona, que bueno, no tenemos problema en decirlo, y la gente que sepa, que es el doctor Covalisi, de la Clínica Viedma, ¿no? Todos lo identificamos también con eso. No sé si será futuro algo medicinal, o una clínica, o no sé qué, o su propia casa, pero llegó el propietario y mandó a cortar los árboles. No solamente eso, vos dijiste algo importante, es que con consentimiento de la Municipalidad de Viedma, o sea, de los empleados, los agentes municipales que fueron, hicieron el corte, y ahí donde a veces uno no entiende, ¿no? Para dónde va esta municipalidad, no, en este caso de Viedma, cuando va en contra de estas decisiones que toma, que es justamente cortar árboles y no cuidar lo que es este patrimonio cultural, como bien lo decía Mariano. Totalmente, Lucas, y podemos ver tanto la tala, hay que definirlo como tala, en propiedad privada como en propiedad del fisco sobre veredas. Esto viene hace más de 20, 30 años sucediendo, cada vez más aceleradamente. ¿A qué definimos la tala, no? Hay que definir el corte donde el árbol pierde la capacidad de seguir adelante con su ritmo biológico, ¿no? Donde empieza a perder savia, donde empieza a secarse. Por eso podemos ver que fuera de temporada de poda, definiríamos la temporada de poda en época pico, o la época invernal, donde toda la savia se va a las raíces. Y últimamente, aceleradamente en estos días pasados, vemos una serie de podas o talas por parte de agentes del municipio, y uno lo podría definir, y bueno, hay que darle trabajo a la gente. Lamentablemente ese sentido común de tener que darle trabajo a la gente acelera hacia una poda fuera de tiempo, pero no deja de ser poda y pasa a ser tala, porque el árbol pierde su capacidad de proceso normal biológico, ¿no? Esto hay que decirlo, la mayoría de la gente se queda en la casa, inclusive hasta no lo comparte con su familia, con sus amigos, y yo creo que en momentos cruciales donde estamos viendo un calentamiento global, que muchos lo niegan, incluso lo niegan países generadores del calentamiento global,
Tenemos que defender como vecinos justamente lo propio, lo nuestro, ese arraigo, la familia, la patria, que nace de las pequeñas cosas. Esas pequeñas cosas están en la vereda, ¿no? Y también están adentro de la casa de uno. Si ese árbol no va a generar raíces como pasaba con estos árboles que estaban en Buenos Aires y Mitre, ¿no? Estas araucarias que, como yo las conozco desde niño, sé muy bien que no generan raíces porque sus raíces son muy profundas y necesariamente las han cortado, como han cortado otros árboles que puedo mencionar en Viedma, ¿no? Sobre propiedad privada. Es muy raro que se corte un árbol de palta fructificando hace más de 40 años, ¿no? Y la gente lo manda a cortar. El ombú que se cortó también en el Centro Municipal de Cultura durante la Intendencia de Ferreira, que hubo muchas escuelas como La Gaia, que lo denunciaron y los niños llorando mientras se cortaba el árbol. Así tenemos infinidad de casos que lamentablemente son alarmantes para... Como que se observa, ¿no, Mariano, que los últimos gobiernos o últimos años en Viedma no han cuidado y no han hecho una buena política ambiental, digámoslo también de esa forma. Hoy se ha acelerado el tratamiento de esta tala. No es que se ha mantenido o se ha disminuido, ¿no? A sabiendas de este marcado calentamiento global y cambio de clima, ¿no? Que nosotros podemos ver un marcado cambio de clima en la comarca y uno dice, ¿a qué respondo? Bueno, tuvimos el caso también en el partido de Patagones de la desertificación por el exceso de tala, ¿no? Sobre el bosque nativo, el sotobosque que muchos lo ningunean, ¿no? Es achaparrado, bueno, menos de 2 metros de altura, pero bosque al fin. Eso generó todo un cambio de suelo, ¿no? Que bueno, ya es muy, muy notorio y se vieron arenales y médanos que se movieron, ¿no? Todo el humus y todo lo que forma parte del suelo para agarrarse a su estructura, ¿no? Se perdió, en el partido de Patagones se perdieron miles de cabezas de ganado vacuno, ovino, caballar. Así que no se augura un buen futuro para Viedma ni para Patagones con estas talas, porque justamente el árbol no solo baja la temperatura, sino que también genera lluvia. Llama a la lluvia, todo lo que sea verde llama a la lluvia. También disminuye el ruido sobre la calle, ¿no? La contaminación auditiva, la contaminación visual. Entonces, ¿qué perdemos con esa tala de los árboles? Perdemos justamente una salud ambiental, pero también la salud humana. El humano está ligado directamente al árbol. Desde nuestros orígenes podríamos decir que aquellos que niegan la figura de la creación del hombre por Dios, o que la definen como la evolución del hombre bajando de los árboles, ¿no? Cualquiera de las dos visiones nombran al árbol, tanto en la religión nombran al árbol con el árbol de la discordia, ¿no? Del conocimiento del pecado, donde Adán comió la manzana cedida por Eva, el árbol del conocimiento, por eso fueron prohibidos del paraíso. Entonces, cuando cortamos un árbol o lo salvamos de la tala, hay conocimiento detrás. Hay mucha información que da el árbol al ser humano que, bueno, la estamos perdiendo. Y por el desarrollo, lamentablemente, que es bueno, uno no lo niega el desarrollo, porque bueno, tenemos la salud, una mejor urbanización. No lo niega, pero podemos ver que en los países que
acompañan a la salud ambiental con la salud del ser humano, cuidan especialmente del árbol. Podemos nombrar países como Francia, Inglaterra, los Países Bajos, Austria. Las grandes potencias cuidan de sus plazas y de su arbolado porque tuvieron un legado. Y acá vamos al legado, como Carlos Tais estuvo en la Argentina, tuvieron grandes personalidades, ¿no?, que generaron un legado en estas grandes potencias, con la forestación, con sus árboles, con sus parques nacionales o sus reservas florales y faunísticas, ¿no? Así que bueno, estamos perdiendo incluso también nuestros parques y nuestras reservas faunísticas y florales. Así que bueno. La verdad que bueno, uno te escucha, la gente me imagino también del otro lado, y dice, bueno, con toda la información, lo detallado que bien nos das en lo que es el tema, y uno observa, ¿no? Como bien decís vos, qué mal que está Patagones, qué mal que está Viedma, con más razón, por todo lo que está sucediendo hoy en día con el tema de los árboles, las talas de árboles, por supuesto que hay y que existe, y la preocupación también porque no hay ningún tipo de programa, no hay ninguna política pública, como decíamos, que mejore esta crisis, ¿no? Porque también podemos hablar de esa manera, esa crisis ambiental que hay en Viedma y en Patagones. Bueno, antes de cerrar el programa, nos gustaría hablar por lo menos 2 minutitos, porque ya terminamos el programa, de, la importancia también del Día del Árbol, que fue el 29 de agosto, pero en algunas palabritas, ¿por qué es el Día del Árbol el 29 de agosto y qué importancia, justamente que gran parte las has dicho, pero qué importancia también tiene que tener el ciudadano para cuidar los árboles? ¿Cómo se puede participar, cómo puede involucrarse los vecinos ante esta problemática de los árboles? Yo creo, Lucas, que es fundamental que el vecino hable con su vecino. La unión de los vecinos hacen justamente a la ciudadanía, y en esa conciencia de ciudadanía el vecino empieza a tener poder, ¿no? Hemos perdido el poder de ciudadano, ¿no? Fundamental congregarse, unirse. Tenemos la capacidad de generar incluso decretos, leyes. El gobierno de Río Negro tiene abierta su legislatura para que el mismo vecino vaya a proponer leyes. Entonces, en el Día del Árbol lamentablemente no pude estar acá por un problema de salud, ¿no? Justo la garganta, no podía hablar. Por eso estoy hoy, para contarle al vecino que el vecino tiene el poder, que más allá de que sea una pequeña idea, esa idea vale, es muy valedera, y las sumas de ideas hacen al poder. El poder que tiene el vecino, que lo tiene guardado lamentablemente, porque lo han acostumbrado a guardar eso. Tampoco hablo de salir a las calles, ¿no?, sino utilizar ese poder con inteligencia. Hoy tenemos el celular nos congrega, es una herramienta muy poderosa, donde podemos tener información al alcance de la mano, pero esa información queda en el éter, queda ahí en el espacio si no la sabemos utilizar. ¿Cómo poder utilizarla? Reunirse entre vecinos, charlarla y acercarse sin miedo al Consejo Deliberante, a la legislatura en el caso de Viedma, al Consejo Deliberante en el caso de Patagones, proponer esas ideas, porque el árbol, lamentablemente, en esta comarca, no en otras ciudades, porque en otras ciudades podemos ver un cuidado, ¿no?, muy intensivo sobre las especies. Pasa, por ejemplo, en lugares donde no había árboles y se generaron los árboles. El caso de Villa Gesell, Pinamar, Cariló, uno no puede tocar un árbol así nomás. Justamente
en la necesidad de la gente planta árboles. Por eso también llamo al vecino cualquier semillita que guarde, tanto de un fruto que comió o de un árbol, la ponga, le enseñe a sus nietos, a sus hijos a plantar esa semillita y luego llevarla al patio propio, a la vereda, a un lugar público, porque ahí está el poder también, más allá de que el Estado o el fisco talen los árboles, uno tiene el poder de seguir sembrando. Ahí radica también el cambio, ese David peleando contra Goliat. Mariano, muchas gracias por estar en FM La Costa y por supuesto que vamos a seguir en comunicación. Bueno, muchas gracias, Lucas, y gracias a toda la audiencia también por estar del otro lado. Y bueno, estaremos acá cuando ustedes me necesiten, y a cualquier vecino también está llamado también a dar su voz en este cambio hacia la salud ambiental y también del ser humano.